Buen día, nosotros somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El día de hoy vamos a presentar nuestro caso clínico que está enfocado en una fractura de tercio medio de fémur en miembro pélvico derecho. Nuestra región es el miembro pélvico y su región la región pélvica. Mi nombre es Brian Navarro Ortiz y el de mi compañera Ingrid Lisette Morales Linares. La doctora Claudia Leticia Morales Evangelista nos imparte la materia de anatomía topográfica veterinaria. Comenzamos. Los datos a tener en cuenta del paciente sería que es un canino, es una hembra esterilizada, tiene 4 años, posee un peso de 13 kilogramos y es una pastora belga. El motivo de consulta y anamnesis es que el paciente presenta fractura del fémur en el miembro pélvico derecho. Los propietarios comentan que el perro sufrió un accidente un día viernes. Ellos no observaron el incidente ya que se encontraban fuera y el perro estaba en casa. Al notar que el perro claudicaba, se percataron de que la pierna estaba inflamada, por lo que decidieron acudir a la clínica. Como se le realizó un examen físico general y presentaba todas sus constancias fisiológicas en rango. Tenemos que de frecuencia cardíaca tenía 128 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, 28 respiraciones por minuto. Tiempo de llenado capilar fue de -2 segundos. Color de las mucosas eran rosadas. El reflejo de glutorio fue positivo. El reflejo tusígeno negativo. Palmopercusión negativa. Los campos pulmonares se encontraban limpios. Palpación abdominal, no presentaba dolor. Nódulos linfáticos normales. De temperatura tenía 38,4. Su pulso fue fuerte, lleno y correspondiente. Pesaba 13 kilogramos. Se encontraba hidratado y de condición corporal fue de 3 de 5. El diagnóstico al que se llegó sería una fractura del tercio medio del fémur del miembro pélvico derecho. Bueno, aquí tenemos la región del miembro pélvico y señalado está la región femoral. En cuanto a los planos anatómicos de externo a interno, nos encontramos con la epidermis, la dermis y la hipodermis, como se aprecia en la imagen. Después tenemos el músculo bíceps femoral, que va a ser el músculo principal que se va a encontrar en esta zona. Los planos anatómicos que corresponden a la estructura ósea de externo a interno, nos encontramos con el periósteo, el hueso compacto, la médula ósea, la cavidad de la médula ósea y las trabéculas, que sería perteneciente al hueso esponjoso. Después encontramos que la región femoral se encuentra limitada dorsalmente con la región glútea y la región trocantérica. Frontal con la región externa del abdomen y ventral con la región crural y la región externa de la rodilla. Cada una se encuentra señalada y la región femoral sería la número 35. En lo que corresponde a inervación en venas, la principal vena que tenemos que tener en cuenta en esta región sería la vena femoral que se aprecia y está señalada en la imagen. De arterias, tenemos que en la región femoral se encuentran numerosas arterias, pero las más principales va a estar irrigado por la arteria circunfleja femoral lateral, la arteria circunfleja femoral medial, la arteria glútea caudal y la arteria ilíaca externa. En inervación tenemos lo mismo. Los más importantes van a ser el nervio ciático grande, el nervio ciático popliteo externo, el nervio cutáneo femoral caudal y el nervio cutáneo caudal de la pierna.
En patogenia se realizaron estas radiografías. Podemos apreciar la fractura en la vista lateromedial en la primera imagen y en una vista ventral también se puede apreciar de acuerdo a la segunda imagen. En resumen clínico, tenemos que se le realizó un ECOP, que sería un examen clínico orientado a problemas, en donde se clasifica y organiza la información del paciente, como en este caso podría ser el examen físico que se le realizó. También un examen ortopédico, que en la primera imagen tenemos una referencia de cómo sería el examen ortopédico, en donde se diagnostica si el paciente padece alguna enfermedad del sistema musculoesquelético o en el caso de nuestro paciente para revisar si el fémur presentaba fractura. Y también se le realizó una radiografía de fémur del miembro pélvico derecho. Esto fue después de realizar el examen ortopédico para poder ver de mejor manera en qué zona se encontraba la fractura en el fémur. En resumen quirúrgico podemos apreciar estas tres imágenes. En la primera, cómo se expone el hueso. En la segunda, la colocación de la placa de acero inoxidable. Y en la tercera, cómo fue que se fijó esta al hueso. Bueno, aquí tenemos dos imágenes de mi participación durante la cirugía, en donde los médicos me pidieron una pequeña ayuda para poder sostener el miembro en lo que alineaban el hueso para poder colocar la placa. En la imagen del medio tenemos ya donde otra vista donde está colocada la placa y con unas pinzas Kerm se sujeta el fémur y la placa para que no se mueva. En resumen quirúrgico podemos apreciar unas radiografías post-operación. En esta se observa claramente cómo se colocó de manera exitosa y correcta la placa y cómo quedó después del procedimiento realizado. Bueno, ahora les voy a explicar cómo fue el procedimiento quirúrgico. Primeramente se pesó el animal para posterior poder calcular sus dosis de anestésicos, medicamentos preoperatorios y medicamentos de emergencia. Se va a inyectar de manera intramuscular los calmantes, que en este caso se utilizó acepromacina para poder tranquilizarlo y una vez que el paciente estuviera relajado y permitiera el manejo, se le rasura el miembro torácico y se canaliza. Después, ya que está canalizado, se va a hacer un rasurado amplio de la zona donde se va a incidir quirúrgicamente y se realiza un lavado mínimo de 3 tiempos. Esto puede variar dependiendo de qué tan sucio venga el paciente, ya que si es necesario se realizan más lavados para que la zona se encuentre limpia y desinfectada a la hora de la cirugía. Antes de ingresar a quirófano se le coloca una sonda endotraqueal para poderlo conectar a la máquina de anestesia inhalada. Una vez que ya está en quirófano, se amarra el miembro afectado para lograr relajar los músculos y que sea más fácil abordar la fractura. Se va a embrocar con la zona que será intervenida quirúrgicamente, en este caso se utilizó yodo. Se realiza una incisión en el músculo del bíceps femoral y se desbrida el músculo hasta llegar al hueso, colocando unas pinzas Gelpi, que lo podemos observar en la primera imagen de esta diapositiva, donde con las pinzas Gelpi ya se está expandiendo el músculo para poder apreciar la fractura. Con unas pinzas Kerm se sujetan los dos fragmentos del fémur para poder alinear la fractura, que de igual manera lo observamos en la segunda imagen, donde ya con las pinzas Kerm se está fijando la placa al músculo, perdón, al hueso en este caso. Una vez alineada la fractura, se escoge la placa que va a ir en el hueso.
Previamente se entró a quirófano con varias opciones, de las cuales se pudieron tomar una medida aproximada gracias a las radiografías que se tomaron anteriormente. Teniendo la medida exacta de la placa y estando sujeta con las pinzas Kerm, se procede a realizar los orificios con el taladro para colocar los tornillos y fijarla al hueso. Una vez fijado, se cierra el músculo con punto simple, continuo absorbible. Posterior a eso, se utiliza un punto subcuticular para poder cerrar la piel. Previo a los últimos patrones de sutura, se disminuye la cantidad de sevoflurano de la máquina de anestesia. El paciente empieza a regresar de anestesia en quirófano. Una vez que deglute, se le retira la sonda endotraqueal. El paciente es trasladado al área de recuperación, donde terminará de metabolizar el restante de anestesia que queda en su organismo. El punto quirúrgico, como ya se mencionó anteriormente, que se realizó durante esta intervención sería el punto simple continuo y el punto subcuticular. Y bueno, quiero dar un agradecimiento especial al Hospital Central para Mascota, que me permitió acudir a su establecimiento y tomar evidencias del caso clínico con fines de poder presentar este proyecto. Agregué una imagen de otra cirugía que tuvimos el mismo día. Como conclusión, como futuros médicos veterinarios, anatomía topográfica nos resulta esencial para un desempeño idóneo en un futuro como profesionistas en el momento de desarrollar cualquier procedimiento de estilo quirúrgico, para ser capaces de identificar dónde se encuentran ciertas estructuras vitales del organismo, así como saber qué tipo de regiones podemos afectar en caso de realizar un mal procedimiento y con qué regiones topamos y tenemos que ser cuidadosos al realizar esto. Muchas gracias por su atención.